Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida a la cuarta versión de la distinción a la trayectoria económica y a la primera versión de la distinción a la contribución de políticas públicas. De manera muy especial, saludamos a nuestros homenajeados, Alejandro Foxley y David Bravo. Saludamos también al director de CLAPES-UC y ex ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. Y por supuesto, a quienes nos acompañan como panelistas. A la ex embajadora de Chile en Uruguay y en Aladi y miembro del Consejo Asesor Nacional de CLAPES-UC, señora Irnis Benninger. Al investigador de CIEPLAN y ex ministro, señor René Cortázar. Al investigador internacional de CLAPES-UC y profesor de la Universidad de Maryland, señor Sergio Ursúa, a la directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes, señora Cecilia Cifuentes, y a Karin Ebensperger, miembro del Consejo Nacional de CLAPES-UC. De manera muy especial, saludamos también a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, a las familias y amigos de nuestros homenajeados, a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad de manera presencial y también a quienes nos siguen vía streaming durante esta mañana. Dejamos con ustedes al director de CLAPES-UC, señor Felipe Larraín. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy día es un día de mucha alegría para CLAPES, esta querida institución en nuestra querida Universidad Católica. Quiero saludar de manera muy especial a Alejandro Foxley y a David Bravo, a sus familias, amigos, colegas y a quienes nos acompañan tanto presencialmente como por vía remota. Tener a esta gran audiencia hoy día es para CLAPES-UC motivo de orgullo, pero por sobre todo es un gran honor que ustedes hayan venido hasta acá a acompañarnos en esta ceremonia tan especial, donde distinguiremos por su trayectoria y toda una vida de servicio público a Alejandro Foxley y a David Bravo por su contribución a las políticas públicas. La búsqueda constante de CLAPES-UC de contribuir a mejorar las políticas públicas también incluye distinguir a aquellos profesionales que por su trayectoria se han destacado en marcar el desarrollo y la historia económica del país. Voy a hablar algunos minutos sobre mi amigo Alejandro Foxley. Es de toda justicia reconocer, entre varias otras contribuciones, el gran aporte de Alejandro al país en roles como el Ministerio de Hacienda, en el primer gobierno de vuelta a la democracia, bajo la presidencia de un Patricio Aylwin, a quien aprovecho de recordar con cariño y admiración. Desde ese rol pudo, promoviendo grandes acuerdos, llevar adelante una compleja reforma tributaria que tocaba, entre otros, dos temas sensibles, el IVA y el impuesto de primera categoría. Alejandro Foxley lleva 6 décadas dedicado a la investigación, diseño, planificación y desarrollo de políticas públicas tanto en Chile como en Latinoamérica. Partió mientras desarrollaba su tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, en la década de los 60, trabajando en el Ministerio de Planificación o de Plan. Sus estudios universitarios los cursó en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso, donde se tituló como ingeniero civil químico. Interesante esa trayectoria de la química a la economía. Luego hizo estudios de doctorado en economía en la Universidad de Wisconsin, donde se doctoró en 1970. En el mismo año, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fernando Castillo Velasco, le propuso que organizara y dirigiera el Centro de Estudios de Planificación, CEPLAN, no confundir con CIEPLAN. Pero fue en 1976, junto a otros economistas, cuando creó la legendaria Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, CIEPLAN, ejerciendo como presidente desde 1976 hasta 1990, y de la cual varios de los presentes hoy la escogieron como su primera pasada por algo que nos convoca a todos, el servicio país.
Alejandro ha ejercido también como investigador asociado en diversas universidades extranjeras. En 1973 estuvo en el Institute of Development Studies en la Universidad de Sussex, Inglaterra, y en 1975 en la Universidad de Oxford, en 1978 en el MIT, en 1981 en la Universidad de California en Berkeley y en 1985 fue profesor visitante del Instituto de las Américas en la Universidad de California, San Diego. Solo le faltó Harvard, don Alejandro. Junto con su desarrollo profesional fue recibiendo diferentes distinciones, como Doctor in Law honoris causa de la Universidad de Notre Dame, Indiana, en 1991, y un igual nombramiento otorgado por la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, en 1993. A lo largo de los años he tenido el privilegio de coincidir en muchas ocasiones con Alejandro. Por ejemplo, en esa reforma tributaria de 1990, tuve la oportunidad de asistir por primera vez al Congreso, a la Comisión de Hacienda de la Cámara, a presentar mi análisis sobre la reforma que apoyé entusiastamente. En mis años en el Ministerio de Hacienda, varias veces busqué la opinión y el consejo de Alejandro sobre diversos temas, y me dio siempre con gran criterio y generosidad su contribución. En 2017 y en la sede de CIEPLAN, tuve también el privilegio de ser uno de los comentaristas en la presentación de su libro, La Segunda Transición. Cuando uno escudriña todos estos roles que ha cumplido, tanto en el ámbito público como académico, las publicaciones y los servicios que ha prestado a Chile, nos damos cuenta cuán merecido tiene este reconocimiento el exministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley. Voy a hablar ahora unos minutos sobre David. En Clapes UC también queremos incentivar y promover lo que hoy se está haciendo en materia de políticas públicas. Estamos convencidos, así como lo hizo en su tiempo Alejandro Foxley, que la construcción de un país desarrollado es un continuo. Por esta razón, queremos entregar en su primera versión la distinción al aporte de políticas públicas 2023 a David Bravo. Y quiero decir, David, que a mí me reconfortó mucho cuando esta mañana tu señora me dijo que teníamos toda la razón de entregarte el premio. Así que David es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Economía de la Universidad de Harvard. Actualmente, y desde 2014, es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Es Research Affiliate del Center for the Economics of Human Development de la Universidad de Chicago. Es también Research Affiliate del Population Studies Center y Senior Fellow del Center for Health Outcomes and Policy Research, ambos de la Universidad de Pensilvania. Sus primeros pasos en el servicio público partieron en marzo de 1990 como asesor en el gabinete del entonces ministro del Trabajo, don René Cortázar, aquí presente. Buen comienzo, David. En el gobierno de don Patricio Aylwin. Estos inicios lo llevaron a focalizarse en uno de los temas que más apremian a los países, como es el empleo. De hecho, este año, y luego de un acucioso análisis de las cifras, David alertó que la tendencia registrada por la desocupación se había transformado en una emergencia laboral no declarada. Esto no dejó indiferente a nadie y provocó un fuerte revuelo. Ello motivó una discusión más profunda de lo que está pasando en el mercado laboral de Chile. Entre 1997 y 2013 se desempeñó como profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, periodo en el cual fundó y dirigió el Centro de Microdatos. Es académico con más de 25 años de experiencia en estudios empíricos a través de encuestas, investigaciones, evaluaciones y publicaciones en las áreas de primera infancia, educación, pensiones, trabajo, salud y seguridad social, entre otras. Dentro de su trayectoria, cuenta el haber sido investigador principal y director de más de un centenar de encuestas complejas y de gran envergadura, como las encuestas CACEN 2002, 2004, 2006, 2011, 2013 y 2017. Las encuestas de ocupación y desocupación de la Universidad de Chile entre 1999 y 2013, entre muchas otras.
Ha sido asimismo el promotor, investigador principal y director de las primeras encuestas longitudinales de Chile, entre las que se encuentran las encuestas de protección social, las encuestas longitudinales de la primera infancia, las encuestas longitudinales docentes, 2005 y 2009. Desarrolló estudios longitudinales de empleo, COVID-19, con datos en tiempo real y el termómetro de la salud mental de la Asociación Chilena de Seguridad, una iniciativa conjunta con la Universidad Católica, así como los nuevos estudios longitudinales regionales. Actualmente es integrante del Consejo Asesor del Censo 2024. Pero otro tema que le ha quitado el sueño a David son las pensiones. Entre 2014 y 2015 fue presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, desde donde evacuó un informe que ha servido como base para iluminar la discusión y las acciones en un tema tan sentido por la ciudadanía y en el cual todavía no nos ponemos de acuerdo. Destacar a un economista como David Bravo es un gran incentivo para seguir construyendo en el país iniciativas que permitan mejorar las políticas públicas como las pensiones y alertar, por ejemplo, aquellos nudos como la destrucción de puestos de trabajo que entrampan el crecimiento. Muchas gracias. Oye, quiero solo alertar a quienes me van a seguir usando el podio, que el piso cede un poco, pero solo un poco. O sea, es una sensación de que uno se va cayendo, pero no. Agradecemos las palabras del señor Larraín. A continuación, dejo con ustedes a la señora Karin Ebensperger, miembro del Consejo Asesor Nacional de CLAPES UC, quien conducirá la ceremonia. Un honor, pues, ser miembro del Consejo Asesor de CLAPES, que hace pocos años inició sus actividades y hoy en día es todo un referente en las políticas públicas nacionales. Gracias, Felipe, por darme esta oportunidad, director de CLAPES, y realmente es un momento muy importante porque estamos premiando a dos personas francamente destacadas que no vamos a dudar que se merecen este reconocimiento. Y para quienes recién se integran, sobre todo en streaming, quiero recordar que estamos conduciendo la cuarta versión de la distinción a la trayectoria económica en Alejandro Foxley y la primera versión a la distinción a la contribución de políticas públicas con David Arellano, David Bravo. Entonces queremos hacer pasar, ¿saben por qué me confundí? Porque está aquí René Cortázar y José Pablo Arellano, que fueron mis primeros profesores en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Y los tengo tan presentes que se me colaron aquí. Y efectivamente se mueve el piso aquí, así que hay mucho que equilibrar aquí. Quisiéramos en esta primera parte entonces hacer pasar, por favor, al podio vamos a partir con René Cortázar, por favor, que pase adelante. Alejandro Foxley, también te queremos tener adelante al principio. A Felipe Larraín y a Iris Benninger, por favor. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a hablar primero Iris Benninger, por favor. Pasa al podio. Ten cuidado que efectivamente. No solo se mueve, se cayó la bandera. Es peligroso esto, ¿eh? Dios mío. Uy. Qué horror. Se movía en serio, Felipe. ¿Oye, esto está prendido? Sí, ahí está. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Al querido Alejandro, a la querida Gisela, ¿dónde está? Ahí está, la Susana y Alex, que estará por ahí escuchando. Agradecerle a CLAPES y a Felipe por esta idea de homenajear y reconocer la labor de Alejandro Foxley a lo largo de toda una vida. Hoy, y quiero saludar de paso a Eduardo Ninat, que está por ahí, y mandarle un abrazo. Cosa no, muy habitual en él, por cierto. Bueno, hoy se trata de un necesario, sobre todo en los días que corren, reconocimiento a un hombre, a un economista,
a un académico, a un investigador, a un político y sobre todo a ese ser humano que es Alejandro Foxley, un hombre que aportó tanto a Chile en diversas maneras. Foxley y Elwin se conocieron en los 80, visitaba la casona, ya lo mencionó Felipe, de la calle Colón, donde funcionaba CIEPLAN, que antes era CEPLAN, al centro al que José Pablo Arellano, René Cortázar, Alejandro Foxley le habían sumado la I por la palabra independiente. Entonces, y que Polo tiene la gracia ahí también de estar. Y dejaron una gran, me parece, de ahí salieron cantidad de ministros, de ahí salieron trabajos importantísimos para las políticas públicas de Chile. Fue demócrata cristiano desde sus tiempos de la FEUCH en Valparaíso. Foxley ubicaba a Elwin, pero el acercamiento definitivo provino de su asociación, sociedad, amistad, que derivó ya en una cosa muy profunda, con Edgardo Benninger. También ha sido visitante de CIEPLAN. La fecha clave es mayo del 88, cuando, invitado a un programa de Cara al País, el primer programa político en años, Foxley no apuntó a Augusto Pinochet con el dedo, como lo había hecho Lagos una semana antes, pero sí afirmó decidido que Chile tenía más de 5 millones de pobres y que eso demostraba que el sistema económico construido por Pinochet era injusto. Y esta dupla, Benninger-Foxley, se estrechó en la campaña de 1988, donde Benninger asumió la coordinación del programa económico social de la Concertación y Alejandro la dirección programática del candidato Elwin. Allí se sumaron Enrique Correa, René Cortázar, José Pablo Arellano, Carlos Ominami, y conformaron un grupo notable que yo creo que ellos construyeron los mejores 30 años lejos que ha tenido Chile. Y luego de 20 años de disputas políticas, dramáticas, ocurrió un reencuentro, una unidad de fondo, teniendo una mirada compartida hacia el futuro. Elwin hizo posible esta transición porque siempre defendió y se jugó por sentarse en la mesa, a escuchar, a dialogar de verdad, apoyando a este brillante equipo en todo momento, inclusive en los temas más audaces. ¿No, Alejandro? Cuando tenían ideas que había que avanzar y convencer a los militares de que había que bajarles el presupuesto, por ejemplo, Elwin siempre estuvo y apoyó. Los 30 años, los mejores de Chile en tantas áreas que perdimos durante aquellos duros días que comienzan en octubre del 2019, por el famoso mote, recordarán, no son 30 pesos, son 30 años, o sea, perdimos los 30 años, por suerte los recuperamos. Esto tuvo a Alejandro Foxley como uno de sus grandes protagonistas. Cuando pensamos desde dónde los grandes hombres aportan a los países, no solo lo hacen desde la academia, desde la política, desde las políticas públicas, sino también lo hacen desde su comportamiento político, humano y social. Y yo quisiera detenerme en estos aspectos de Alejandro. Una vida de aportes diversos, de la que quiero resaltar su calidad humana, valores y compromisos con todo lo que enfrentaba. Su contribución académica y económica va a ser destacada sin duda por René, que va a hablar próximo, y por, ya lo ha hecho también Felipe. Muchos dicen que Alejandro era duro, era seco, era difícil, y la verdad yo debo decir que nada más lejano de la realidad. O sea, yo lo conocí, y lo que conocí de él, y lo conocí también a través de lo que decía mi padre, un hombre de una ternura infinita, de una capacidad empática infinita. Si no, no hubiera podido lograrse todo lo que se logró en aquellos años. La empatía, la comunicación eficaz a través de la cercanía, de saber cómo sufre el que sufre. Y esa es una contribución que viene desde el ser humano, desde lo social, desde la forma de hacer política. Yo me acuerdo en un momento que dirigía ProChile, había ganado un concurso público, me tocó trabajar allá, y estaba a cargo de los temas económicos bilaterales con Argentina. Y organizamos un encuentro que tenía unas 500 personas, donde Alejandro fue el expositor.
no volaba una mosca mientras él hablaba. Él se refirió exactamente a todo lo que ocurrió cuando ellos toman el gobierno, con las tremendas dificultades que ello significaba, con la inflación del 30%, y cómo se sentaron con cada parte a conversar. Hablaron con los empresarios, vamos a subir los impuestos. Hablaron con los militares, les vamos a bajar el presupuesto. Hablaron con la Central de Trabajadores, les costó un poquito más con Manuel Bustos, pero les dijeron, porque ellos querían un 25-30% de aumento, y este grupo maravilloso, esta sociedad del alma, dijo no. Y no, volvieron a reunirse y al final acordaron, nosotros les prometemos que vamos a bajar la inflación, con lo cual les vamos a dar un incremento tal que ustedes después van a estar contentos, y Bustos dijo que sí. Ese tipo de cosas hoy no las vemos, son escasas. Ellos recibieron, bueno, este país complejo, y eran momentos en que la palabra tenía mucho más valor que lo que tiene ahora. La palabra dicha era un compromiso a fuego. O sea, cuando uno prometía algo, era eso. Y así fueron estos hombres. Y así fue Alejandro siempre. A mí, Alejandro, la Gisela, todos me han calado profundo. Y yo digo que este equipo notable de trabajo que lo hicieron, política, yo los escuchaba y hablábamos de la gobernabilidad, de los acuerdos transversales, del diálogo, y uno escucha lo mismo hoy, porque uno escucha discursos de distintos políticos y no hay ninguno que no mencione el diálogo, el acuerdo transversal, la gobernabilidad. El tema es cuando tú te quedas en la palabra. En aquel momento no fue palabra, eso se llevó a la acción, lo que permitió este tremendo desarrollo que tuvo Chile en aquellos años. ¿Cómo no destacar a quien fue capaz de poner su compromiso, su nombre, su vida, sin importarle lo que hoy llaman cuidar el capital político? La verdad, no sé de qué es eso, porque el mejor capital político es hacerle el bien a Chile, sea como sea, dentro del marco de la ley, por supuesto, y el respeto. Y eso es lo que verdaderamente necesitan los chilenos, que se dejen los políticos de cuidar el capital político y que hagan como estos hombres, como Alejandro Foxley, que no le importó y que avanzaron y con Elwin a la cabeza, apoyándolos en todo momento. Es realmente un aporte a la historia de Chile, no solo económica, a la historia política, a la historia social, al desarrollo, a un camino, a los libros que ha publicado, aquel problema de los países de renta media. Nosotros estamos camino al desarrollo y hoy estamos estancados. Entonces me parece que revalorizar esto es un aprendizaje para hoy, para que los jóvenes de hoy y quienes nos gobiernan sepan cómo se deben hacer las cosas. El aporte social de estos hombres y de Alejandro particularmente es que cuando te importa lo que le pasa a los chilenos, cuando te importa, porque hablar desde la esfera y quejarse, uy, qué mal están las cosas, y cuando tú te preguntas, pero a ver, ¿qué problema tengo yo realmente? En general, la respuesta sería negativa. Pero cuando te importa lo que le pasa al que sufre realmente, cuando te importa lo que le pasa al que no llega a fin de mes, cuando te importa lo que le pasa al que ve que sus hijos no aprenden, ese es el aporte social y el aporte humano que hacen y que hicieron personas como Alejandro Foxley. Yo creo que tenemos que destacar esto, y no solo por Alejandro, porque él sabe todo esto, sino por Chile, por el Chile de hoy, porque hoy estamos viviendo un momento donde la política es escasa, es egoísta, mira sus propios intereses el personaje y no le importa lo que le pasa a los ciudadanos. Los intereses colectivos de los ciudadanos están absolutamente dejados de lado. Y esta forma de hacer política, vida social, humana, la hizo Alejandro, como ministro de Hacienda, como canciller, como senador. También fue un gran canciller. No le fue fácil en la Cancillería, yo lo recuerdo, porque les cuesta en la Cancillería aceptar que entre un hombre que no viene de la carrera diplomática, cuando en realidad se pierde un concepto esencial en la vida política, en la vida económica, en la vida social,
que es que debemos complementarnos. Y si se entendiera en el mundo que la competencia no sirve para la comunicación eficaz, no sirve la competencia para llegar a un acuerdo, porque tú partes desde que él cree que tiene razón, yo creo que tengo razón, así fue la campaña de las últimas elecciones del plebiscito. Entonces, la comunicación no es eficaz, lo único que sirve es el trabajo en equipo. Y otra vez, ustedes lo demostraron con hechos. Tú, René, José Pablo, que está por acá, bueno, don Benninger, y con la guía de Patricio Elwin. Yo quería referirme a una anécdota de Edgardo Benninger, cuando Eduardo Frei lo convoca para ser senador designado. Él lo conversó con Alejandro, y la verdad que él se lo encontraba horroroso ser senador designado porque era absolutamente antidemocrático. Y me acuerdo que me dijo, yo voy a aceptar para eliminar esta figura. Bueno, dicho y hecho, lo lograron. Pero muy curioso, un día me llama y me dice, él iba a todas las comisiones, a las que no era parte y a las que era parte. Y me llama un día y, oye, me quieren echar de una comisión, ¿puedes creer? Me dice, porque yo le contesté, ¿pero qué hiciste? Yo le contesté, no, yo no voy a hablar, no voy a votar, solamente voy a escuchar, porque todo lo que acá se hable, se razone, tiene que ver con todo lo demás. Esta sensación, esta mirada ancha, amplia, profunda que supieron tener Alejandro, Benninger, René, José Pablo, Felipe, o sea, todos los que acá están, Polo también, ha sido un activo tan importante que no debemos dejar pasar, que no debemos olvidar, que lo debemos traer cada vez que sea posible. Un día, Edgardo, y ahí estoy entrando ya en el vínculo más profundo de ellos dos, me decía, estoy escribiendo un papelito, me dice, un papelito, se lo voy a mostrar a Alejandro. Si no le gusta, lo voto. Bueno, ese papelito fue Chile rumbo al futuro, el último libro que se presentó. Bueno, él murió en la mitad del proceso, pero ya estaba listo el libro, y que está prologado por Alejandro Foxley. Esa era la confianza que tenía. Era una amistad entrañable. Y yo recuerdo cuando mi padre enfermó, y lo voy a confesar públicamente, yo me transformé en una soplona, porque sin que Edgardo Benninger supiera, porque me hubiera matado, a él no le gustaba hablar de algo que, con la gente que él quería profundamente, de su enfermedad, le daba mucha tristeza. Entonces yo, a pedido de Alejandro, me iba a la Cancillería y le contaba cada cosa que iba pasando, qué evolución había, qué problemas había. Y recuerdo clarísimamente un día que en La Tercera aparece un artículo que decía, Edgardo Benninger tiene un tumor cerebral y es asesor de Alejandro Foxley, el canciller. Entonces, ¿qué hizo Benninger? Lo llamó Alejandro de inmediato y le dijo, renuncio de inmediato, porque estaban diciendo en el fondo, en el diario, que él era un incapaz para ser asesor de alguien. Ese periodismo chato, bajo y oscuro, que existe, es parte de lo cotidiano, se ha hecho un poquito más intenso últimamente. Y así fue como yo iba a la Cancillería a contarle cómo iba su enfermedad. Una ternura de parte de Alejandro. Y me parece que ahí quiero contarles que cuando él se aleja de la asesoría, pero nunca se alejó de la asesoría amiga, profunda y cercana que tiene con Alejandro, que tuvo con Alejandro. Es decir, él dejó el cargo formal y, por supuesto, ninguna remuneración de por medio. Esta es la forma y el comportamiento que han tenido estos hombres. Otra cosa, y una anécdota, porque las anécdotas hacen a la vida. Me acuerdo cuando fue la Guerra del Golfo, él estaba con su cáncer, yo estaba en su casa, y por supuesto que tampoco quería hablar conmigo del tema, y yo me iba al sur, estaba con mis niñitas chicas, me iba de vacaciones, y ellos se iban a Australia porque, bueno, tenían un viaje,
Y me llama mi papá, yo estaba muy triste, debo confesar, porque sabía lo que le estaba pasando, y irme lejos no me gustaba. Y me llama y me dice, soy la primera víctima de la Guerra del Golfo, con ese humor que tenía Benninger, que tanto conocimos. ¿Qué pasó? Es que nos íbamos con Alejandro a ver al primer ministro y partió por el tema de la Guerra del Golfo, se fue, así que nos cancelaron el viaje. Y ahora, con esto que me está pasando, no voy a volver a ver Sydney nunca más, que era su bahía, la más linda del mundo, según él. Y donde fueron muchas veces más, así como por lo menos un par, después de aquel episodio con Alejandro. También viajaron a California, o sea, ellos trabajaron, viajaron, gozaron, compartieron, hablaron, hasta en la clínica, que yo los escuchaba hablar de la importancia del papá en la cama, y les hablaban de los acuerdos transversales y la gobernabilidad, y seguían desarrollando cosas, a pesar en esos momentos. Y ahí me acuerdo, y si me quiebro, pido perdón, espero no, pero cuando todos los septiembre de año, Alejandro y la Gisela se iban a Washington, y era septiembre del 2019, no del 2019, estoy diciendo tonta, 2009, y se iban de viaje, vinieron a la clínica. Jamás me voy a olvidar de aquel abrazo. Primero la mirada de la Gisela con esos ojos, esa mirada intensa que lo miraba fijo a los ojos a Edgardo Benninger. Y luego aquel abrazo de Alejandro, los nudillos blancos, sabiendo que era la última. Bueno, y así fue. Salimos de la pieza, ese abrazo que yo creo que recorrió toda esta vida compartida, recorrió los 30 años, recorrió tanto hecho, y con esa amistad construida, ¿no? Esa forma. Y fue muy lindo, la verdad. Entonces, a veces, el Alejandro que muchos ven no es el verdadero Alejandro. Alejandro es un ser humano cercano, cariñoso. Y bueno, yo creo que esto explica la profunda y fuerte amistad que los unió, y también la forma que tuvieron para trabajar, desde esta forma tan humana, tan empática con lo que le ocurría a nuestro país, y además festejando que se hubiera realizado la democracia. Cuando dos amigos como Alejandro y Edgardo Benninger se respetan, se quieren, se admiran, pueden lograr infinitas cosas, y así ocurrió. Y yo no podía omitir esto, porque creo que hace también al gran hombre que es Alejandro. Yo doy gracias por la amistad de Alejandro, de la Gisela con mi padre, y por la que sigue entre nosotros hasta el día de hoy, y que gozamos enviándonos correos, compartiendo, haciendo comentarios políticos, en fin, nos vemos, almorzamos cada tanto, bastante seguido. Y yo quiero decirte, Alejandro, que te hago un homenaje a diario en mi corazón, en mi pensamiento, en tanta cosa compartida, ¿no? Y sobre todo por esa riqueza del vínculo que tuviste con Benninger. O sea, por eso me fui de la academia, por eso me fui de los millones de aportes que hizo Alejandro. Me parecía que esta mirada humana de este personaje era fundamental darla a conocer. Y espero que no te enojes. Y yo quiero felicitar a Clapes, agradecerle a Clapes, que hayan decidido hacerle este homenaje a Alejandro, y sobre todo que me hayan dado este espacio para dirigirme a ustedes, donde siempre la tentación es hablar de la política, de la gobernabilidad, pero yo no podía hacerlo porque nada de eso hubiera sido posible sin la calidad humana de todos quienes fueron parte de ese proceso, y festejar la amistad que por siempre tuvo Alejandro con mi padre. Gracias, un abrazo enorme, Giselle, también Susana y Alejandro. Después de estas sensibles palabras, en recuerdo de
la amistad de Alejandro Foxley con Edgardo Böhringer. Dejamos ahora a René Cortázar, que también nos va a hablar de la trayectoria de Alejandro Foxley. Por favor, pasa, René. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a CLAPES por la invitación a participar de este encuentro. Hoy se otorga a Alejandro Foxley un reconocimiento por su trayectoria, la que tiene naturalmente diversas dimensiones. Yo me voy a referir a una, la contribución de Alejandro Foxley al desarrollo chileno. Es decir, su aporte al progreso en las condiciones de vida de cientos de miles de familias, de millones de personas, que pudieron tener acceso a un mayor bienestar cotidiano y a una mayor libertad para poder vivir la vida a la que aspiraban. Me parece que hay como dos mecanismos importantes, centrales, a través de los cuales un economista con dimensión política, como Alejandro Foxley, puede contribuir al desarrollo de su país. El primero, naturalmente, ya ha sido mencionado, es diseñando e implementando políticas públicas que hagan posible ese desarrollo. Este mecanismo nos lleva de inmediato al Foxley, ministro de Hacienda. Jugado no solo por mantener, sino que por profundizar los superávit fiscales. Jugado por una reforma tributaria que, junto con recaudar, fuera coherente con la necesidad que tenía el país de atraer inversiones, de crecer. Jugado por avanzar en la integración de Chile al mundo global. Jugado por una política social activa en educación, en salud, en vivienda, en temas laborales. Jugado por los grandes acuerdos sociales. Durante ese periodo se hicieron acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores, con la Confederación de la Producción y el Comercio, que no tenían antecedentes en la larga historia democrática chilena. Ese era el Foxley, por así llamarlo, delantero. Pero también estaba el Foxley defensa y el Foxley arquero, frenando las amenazas de los autogoles, que desafortunadamente siempre existen. Yo creo que es bueno recordar el punto de partida. El punto de partida es un 11 de marzo de 1990, una mañana nublada, fría, en Valparaíso. Y respecto a su situación inicial, un país que estaba en términos de su ingreso por persona en el 6º lugar en la tabla de posiciones de América Latina. En realidad, durante todos los gobiernos, entre el año 1950 y el año 1990, Chile había crecido por debajo del resto del mundo y se había mantenido en ese 6º lugar en la tabla de posiciones de América Latina, en que se encontraba ese 11 de marzo. Hubo gobiernos de derecha, de centro y de izquierda, y nosotros firmes en el 6º lugar. Había que definir una estrategia de cambio. Lo primero, reconocer que existían en ese momento demandas sociales acumuladas importantes y sectores con muchas expectativas respecto a la transición, como había ocurrido por lo demás con las transiciones que habían antecedido a la chilena: Argentina, Perú, Brasil, y que habían tenido resultados muy frustrantes. En contrapunto con esas grandes expectativas estaba la realidad. Los cambios para ser exitosos, los cambios para poder permanecer en el tiempo debían necesariamente ser graduales. Y eso obligaba a una primera tensión que había que gestionar. Por otra parte, era clave definir prioridades. ¿Cuáles son las áreas en las cuales se van a hacer los cambios? Y con la misma claridad, ¿cuáles son las áreas en las cuales se va a mantener la continuidad? Y eso se había dicho durante toda la campaña.
Otro aspecto central de la tarea que se enfrentaba en ese 11 de marzo era reconstruir la unidad del país. Como dijo Patricio Aylwin en el Estadio Nacional, Chile es uno. También con aquellos que habían apoyado el régimen militar. Para todo esto se requería lucidez, pero también coraje. Y Foxley fue, no cabe duda, parte central del equipo que con lucidez y coraje, que son los dos componentes principales del liderazgo, le dieron liderazgo a la transición chilena. Claro, tuvo entre otros un apoyo inestimable, Edgardo Benninger, y sobre todo un presidente, que pasó a la historia precisamente por su lucidez y por su coraje, Patricio Aylwin. También, digámoslo claro, hubo liderazgo muy importante en la oposición, que hicieron posible esta política de los acuerdos. El papel de Foxley fue central, y fue central antes de esa fecha, cuando se comenzó a preparar el gobierno, cuando se empezó a redactar el programa de gobierno de la Concertación. Hay debates acalorados, inolvidables de esa etapa, en las cuales Alejandro tuvo que mostrar su liderazgo. A partir de ese año 1990 se inicia un ciclo que duraría un cuarto siglo. Con crecimiento acelerado, en poco más de una década Chile pasó de ese sexto lugar, donde había estado por 40 años, al primer lugar de América Latina. Una reducción drástica de la inflación. En Chile había sido por casi un siglo uno de los países con más alta inflación de América Latina. Una reducción drástica de la pobreza, disminución de las desigualdades, avances en las políticas sociales. ¿Existe alguna experiencia en América Latina con un resultado comparable? A estas reglas del juego de calidad siguió contribuyendo Alejandro después de ministro de Hacienda, como presidente de partido, como senador y después nuevamente como ministro. Pero la contribución de Foxley al desarrollo se produjo también, me parece, a través de un segundo mecanismo. Las políticas públicas que hacen posible el desarrollo acelerado, como las que se implementaron en ese cuarto de siglo, tienen su origen principalmente en el sistema político. Es allí donde se definen las reglas fiscales, las reglas tributarias, las reglas previsionales, las reglas laborales. Todas se definen en el sistema político. Y por eso en el largo plazo no puede haber una economía de calidad sin una política de calidad. Y para que se puedan implementar esas políticas públicas que se requerían, se necesita inevitablemente que ellas tengan viabilidad política. Y esa viabilidad política, bien lo sabemos, no está asegurada. Depende de la concepción sobre la economía y sobre la política que dominen la sociedad en cada momento del tiempo y que hace posible en ciertos momentos ciertas políticas y en otros momentos ellos no resultan posibles. Durante la transición se promovió un relato que destacaba la importancia del crecimiento, que destacaba la importancia de políticas orientadas a avanzar en la equidad, lo que se llamó la estrategia de crecimiento con equidad. Pero ese relato dominante que hubo no era ciertamente el único relato posible. Había otros relatos que competían con él y que estuvieron presentes en otras transiciones que por lo demás resultaron, como dijimos, muy frustrantes. Relatos populistas, con una visión de suma cero, como, sin ir más lejos, se fueron imponiendo en Chile y en otros países en la última década, y fueron la base de reformas que nos llevaron al estancamiento. Foxley planteó con mucha fuerza, muchos años antes de ese 11 de marzo de 1990, planteó con mucha fuerza que para que hubiera una transición a la democracia exitosa, para que hubiera un desarrollo acelerado, se necesitaba de políticas públicas y reglas del juego que lo hicieran posible, ciertamente. Pero para que esas políticas y esas reglas del juego tuvieran viabilidad política, se necesitaba un relato, se necesitaba una explicación
que le sirviera de fundamento frente a las personas. Ayudar a construir ese relato. Ayudar a difundir ese relato. Fue, me parece a mí, su principal contribución durante toda la década de los 70 y de los 80. Destaco entre sus libros Chile y su futuro, Un país posible, 1987, en que se argumentaba en un momento de bastante desesperanza que sí, que era posible. Con este propósito lideró un pequeño grupo de personas que formábamos parte de ese plan, la institución que él mismo había ayudado a crear a principios de los 70. Pero más allá de ese plan, fueron muchas las personas y los centros de estudios que se hicieron cómplices en mantener la capacidad crítica frente a las políticas que se aplicaban, en proponer alternativas, pero sobre todo en ir perfilando un relato para el futuro. Entre los distintos centros de estudio, no nombro a todos, pero estaban el CED, Flaxo, SUR, PET y muchos otros. Al inicio sin mucho impacto más allá de las personas que participaban directamente en los seminarios. Pero con la apertura de los 80 se comenzó a posibilitar el debate público. Recuerdo en esos años a Foxley como el gran promotor de los llamados diálogos con la comunidad. Esto lo retrata de cuerpo entero. Visitas a regiones, encuentros con dirigentes sindicales. Conversaciones con grupos pequeños, seminarios de iglesia. A veces los grupos eran tan pequeños que era una sola familia en el Maule que vivía de una pequeña propiedad agrícola y con la cual se conversaba por horas. O una familia que vivía de un comercio en Puerto Montt. De las sindicales se recordará Diego Olivares, que está aquí. Para aprender a escuchar. Para identificar prioridades. Para adecuar el lenguaje. Esto retrata Foxley. Se trató, en definitiva, de un esfuerzo intelectual y político, colectivo, de muchas personas, de muchas instituciones, de izquierda, de centro, de derecha, en que Foxley jugó un papel central. Fue así como durante esos 17 años se fue tejiendo gradualmente, un relato, y se fueron tejiendo también gradualmente las confianzas, que hicieron posible los cambios. Este fue el segundo mecanismo, a través del cual Foxley contribuyó, junto a otros, al desarrollo de Chile en una tarea que duró casi 2 décadas. Al recorrer la trayectoria de Foxley he tratado de mantener la objetividad lo más posible. Sin embargo, permítame terminar con un comentario más personal. Después de todo, he trabajado con él por más de medio siglo. Alejandro ha estado siempre presente. Con su taza de buen té en la mano. La música clásica de fondo. Su carácter fuerte. Y abierto a nuevas ideas. Y sobre todo abierto a nuevas personas. Con un liderazgo intelectual y personal excepcional. Nunca piensa en chico. Cualquiera sea el problema de políticas públicas, después de hablar con él, la mirada es más amplia. Las causas más de fondo. El futuro más desafiante. Tiene muchos intereses personales que van mucho más allá de la economía, ciertamente. Pero en toda su actividad profesional le conocí una sola gran pasión. Un sincero amor por Chile. Si se convence de que algo es bueno para el país, no es de los que pregunta o dice de inmediato, ay, pero no tiene viabilidad política. Una frase tan común desde hace un tiempo. Es de los que se preguntan, ¿cómo le damos viabilidad política? Alejandro, desde que lo conozco, muchos años,
siempre ha pensado que Chile puede ser mucho más de lo que es. Un país posible. Sus diversas contribuciones al desarrollo hace muy merecido, creo yo, el reconocimiento que se le hace esta mañana. Muchas gracias. Qué bonitas las palabras que hemos oído de Iris Benninger y de René Cortázar sobre la trayectoria de Alejandro Foxley. Qué interesante además es ver que detrás de estos grandes hombres que han hecho políticas públicas, y uno los ve cuando ya están las resoluciones, las decisiones tomadas, en fin, toda la historia, la petite histoire, todo lo que hay detrás en el día a día mientras se organiza. Se organizan las grandes políticas, y eso es lo que me gusta mucho también de Clapes, que se preocupa no solo de las grandes políticas, sino que de ir viendo cómo se van gestando estas políticas públicas. Ahora llegamos a un momento muy importante en que convidamos a Alejandro Foxley y a nuestro director de Clapes, a Felipe Larraín, a la entrega del reconocimiento a la distinción a la trayectoria económica 2023 a Alejandro Foxley. Alejandro, ¿quieres decir unas palabras? ¿Te gustaría? Sí. Ya. Bueno, muy buenos días. Un gran reconocimiento a la presencia de ustedes y sobre todo el hecho que un centro de estudios de tan alta reputación como Clapes UC haya acordado darnos este reconocimiento, este premio. Ya veremos de qué se trata. Pero les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Voy a hacer algunos comentarios, especialmente de la trayectoria que uno como persona la hizo junto con un grupo de personas, de seres humanos impresionantes en su calidad profesional y en su calidad humana. El gran equipo humano de gente que estuvo, pasó y continúa vinculado a CIEPLAN. Es emocionante recibir este reconocimiento a una trayectoria profesional acompañado de mis colegas y en esta universidad en donde dimos inicios a nuestras actividades como CIEPLAN allá en los años 70. En esta institución, la Universidad Católica, la PUC, hoy día se llama, se formó un grupo de economistas, sociólogos y cientistas políticos dedicados desde nuestros orígenes a desarrollar una reflexión sobre la economía y el desarrollo en forma rigurosa, con una convicción que nuestros análisis económicos solo tenían sentido en función de un desarrollo económico y social de Chile que contribuyera a la construcción de un país más justo, más próspero y más, subrayo, más equitativo. Desde ese plan y luego CIEPLAN nos independizamos después del golpe de la Universidad Católica y formamos un centro independiente, CIEPLAN.
Desde estos lugares reconocimos rápidamente, fruto de la experiencia que Chile había vivido, que la mejor forma de lograr esa conjunción entre lo económico, lo social y lo político era mediante propuestas económicas sólidas técnicamente y que se construían, se anclaban en amplios y profundos acuerdos entre las partes que tenían algo que decir respecto de las materias específicas que nos preocupaban. Nos jugamos a fondo durante todos esos años por la política de los acuerdos, porque entendimos que una sociedad que venía fracturada, me atrevo a decir que hoy día está muy fracturada, necesitaba construir acuerdos entre actores que, pese a tener intereses particulares divergentes, como ocurre en cualquier sociedad democrática, eran capaces de mirar al país y sus habitantes como un proyecto conjunto, CIEPLAN siempre tuvo además en su mirada una perspectiva internacional. Trabajamos estrechamente con centros similares en América Latina, en América del Norte y también en Europa. Nuestro trabajo se nutrió de la experiencia profesional de nuestros colegas y amigos en esos países. Puedo agregar finalmente que mi contribución a esta tarea ha sido como parte del trabajo de un equipo de excelencia en CIEPLAN. Subrayo, un equipo de excelencia en CIEPLAN, tanto en el plano profesional como en el plano humano. Y me alegra enormemente, créanme, cuando miro a las personas que están aquí presentes, ver todos estos grandes amigos, grandes seres humanos, con quienes nos encontrábamos en los años más difíciles, en una casa que arrendábamos allá en la avenida Colón, y donde cuando nadie nos escuchaba, nunca alguien del sector privado, cuando los invitábamos, asistía ahí, estábamos completamente aislados. Y entonces decíamos, ¿cómo podemos aprender por qué pasó todo esto? ¿Por qué le pasó esto a este país? Y ahí inventamos un programa que se llamó Diálogos con la Comunidad. No podíamos hacer seminarios públicos, entonces dijimos, reunámonos con gente a lo largo de todo el país, pueblos grandes, pueblos chicos. Tengo el recuerdo y algunas fotos en el medio de un campo, con los campesinos alrededor de la mesa. Y nosotros llegábamos ahí no a decir ningún discurso. Aprendimos a sentarnos, escuchar y tomar notas. Y cuando volvíamos a la avenida Colón, le contábamos a los otros colegas que no habían ido, y a su vez ellos, cuando volvían, nos indicaban cuál era el país real que estaba en la vida cotidiana de la gente, cuáles eran sus dolores, sus sufrimientos, las dificultades que tenía, y que parecía en esos años que nadie los escuchaba. Ese fue, yo diría, un factor trascendental, definitivo, cómo después y desde dónde empezaríamos a pensar en los diseños de políticas públicas y en la forma de llevar adelante esas políticas públicas, donde siempre, antes de anunciar y lanzar, por ejemplo, esa reforma tributaria el año 90 y 91, nos sentábamos y conversábamos y discutíamos en ese tiempo con los partidos que estaban en la oposición, uno solo que nos apoyó, que fue Renovación Nacional, y decíamos, bueno, vamos al Congreso, vamos a conversar y discutir con ustedes, vamos a votar y vamos a ganar esa elección para tener la única posibilidad de combatir de verdad la tremenda pobreza que tenía Chile en el año 90, que era casi 40% de los pobres. Cuando
la gente se sentía fuera de todo, cuando la educación estaba en un nivel muy precario, etc. Decíamos, esta reforma tributaria, que duele, que le va a doler a todos, el país tiene que hacerla, porque sin el sacrificio y los recursos de todos como nación, el futuro no va a ser posible. Chile, un país posible. Eso ocurrió no solo respecto del entendimiento con partidos de oposición, porque el otro tema en el cual no había absolutamente ningún diálogo era entre sector privado, sindicatos, trabajadores. Ninguno, cero, no se hablaba nunca. Hay aquí algunos dirigentes de esos años que podrían realmente decirme y comprobarme eso. Y entonces, de nuevo, yo llamé y nos juntamos con el ministro de Trabajo en ese tiempo, don René Cortázar, con el ministro de Economía, que era Carlos Ominawi, y dijimos, nosotros tenemos que hacer posible un diálogo entre empresarios y trabajadores. No hay nada que esté ocurriendo entre ellos. Y los invitamos a sentarse en una mesa en el Ministerio de Hacienda y a decirles, nos vamos a reunir 2 veces al año con ustedes. El primero en marzo, para ver cómo va a ser la política de ingresos durante todo el año. Reajuste, remuneraciones, no reajuste, etcétera, etcétera. Y queremos ver qué están pensando y pónganse de acuerdo. Y nosotros nos sentábamos hasta que veíamos que empezaba a surgir un acuerdo. Y en el mes de noviembre volvíamos a invitar a los dirigentes de la CPC, de la Confederación de la Producción del Comercio, y de la CUT, donde estaba ese gran ser humano presidente de la CUT, Manuel Bustos, a quien no puedo sino rendir un homenaje en este momento, porque recuerdo muy bien que la noche en que el presidente Elwin fue electo y hubo ese acto en el Estadio Nacional, con Manuel Bustos lo llamé y le dije, bueno, ahora tenemos una tarea muy difícil. Y me dijo, mira, Alejandro, te quiero decir, yo voy a ser muy duro como dirigente sindical, como presidente de la CUT, pero entiéndeme bien, yo quiero también apoyar y reforzar lo mejor que se pueda la democracia que viene. Y podrán contar conmigo siempre que yo entienda que este mejor país requiere del apoyo de los trabajadores de todo Chile y me la voy a jugar por eso. Son la petite histoire que probablemente muy poca gente conoce, pero que yo nunca la voy a olvidar, y particularmente a esa gran persona que fue Manuel Bustos. Ahora, como les decía, nada de lo que se hizo como parte de esta tarea fue sin el equipo de excelencia en CIEPLAN, tanto en el plano profesional como humano. Los miro aquí, Eduardo Ninata ahí, pero ponte un poquito más activo. Y a cada uno que los veo sentados en esta mesa, ustedes fueron realmente los que hicieron CIEPLAN, ustedes, no yo, ustedes, todos juntos, los que hicimos los diálogos con la comunidad por 3 años, los que después empezamos a conversar con los dirigentes políticos que no nos escuchaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y después formar parte de gobiernos, el primer gobierno de la concertación y después los otros gobiernos en que distintos miembros de CIEPLAN ocuparon cargos en ministerios y cargos muy relevantes. Ahora, más allá de CIEPLAN, quiero destacar además el constante apoyo a nuestro trabajo por parte de 2 personas
que jugaron un rol clave, tanto en el proceso de transición a la democracia como de su consolidación en las décadas siguientes. Me refiero, como mencionó también René, me refiero con emoción al presidente Elwin y a Edgardo Benninger. Edgardo Benninger, que fuera su ministro de la presidencia, cuando él era de la presidencia y yo estaba en Hacienda, siempre digo, jugábamos de memoria. No necesitábamos entrar a grandes discusiones, teníamos la misma sintonía y podíamos empujar en la misma dirección. Edgardo Benninger fue ministro de la presidencia y después asumió como senador. Nos volvimos a encontrar juntos en el Senado por 8 años y después en tareas en relaciones exteriores. Pero quiero también decir, aquí está Iris, Edgardo además fue un gran ser humano, un muy cercano amigo. Iris, a quien todavía echamos mucho de menos. Finalmente, un reconocimiento especial a mi familia, a Gisela, Alex y Susana, que me han apoyado constantemente durante todos estos años. Y mil gracias a todos ustedes por darse el tiempo de compartir con quienes presentaron esta distinción y los que participamos tan activamente en este proyecto que he mencionado, que fue CIEPLAN. Muchas gracias. Bueno, después de premiar la trayectoria económica de Alejandro Foxley, tenemos el gusto de seguir con nuestra actividad en CLAPES. Un gran amigo con el cual, cuando él era ministro, nosotros siempre tuvimos una excelente comunicación y entendimiento. Gracias, Felipe. Bueno. Voy a salir a caminar con esto. Felicitaciones, Alejandro, y como miembro del Consejo de CLAPES me honro en anunciar que vamos ahora a premiar a quien ha tenido una gran contribución en políticas públicas. Hemos terminado con la contribución a políticas económicas con Alejandro Foxley. David Bravo, querido David, te pedimos por favor que pases adelante. Y antes, por favor, Cecilia Cifuentes y Sergio Ursúa van a recordar la trayectoria de David Bravo y por qué lo estamos premiando en CLAPES. Cecilia. Bueno, muy buenos días
quiero agradecer mucho a Clapes y a Felipe la invitación a homenajear a mi amigo David. Reconozco que es un tremendo desafío para mí hablar después de tanta experiencia y personas tan destacadas en nuestra historia. Es un gran desafío y sobre todo un gran honor. Bueno, yo conocí a David en nuestra querida Escuela de Economía. David estaba un poco más arriba que yo y lo conocí no solo porque los dos seguimos economía, sino porque además participábamos, no sé si tú te acuerdas, David, del grupo Juan Pablo II, que era un grupo pastoral de acción social que habíamos formado un poco liderados, me acuerdo, por Guillermo Tagle. Y pensar en esto y escuchar las palabras de mi querida amiga Iris, me hizo pensar que en realidad detrás de estos premios a la trayectoria profesional necesariamente tiene que haber personas que en lo humano son muy destacadas, porque yo en ese minuto pude reconocer en David sobre todo una gran vocación social. Y otra cosa que fue importante para mí en ese periodo de la Universidad de David, yo cuando teníamos que decidir si uno seguía administración o economía, yo reconozco que tuve dudas. Y conversé con muchas personas, con profesores, y de los compañeros o de personas más arriba que yo que hablé sobre el tema fue David. Entonces, en algo David tiene que ver con que yo me haya dedicado y que no me he arrepentido ningún día de mi vida haberme dedicado a la economía. Ahora, reconozco también que cuando Felipe me llamó para invitarme a hacer este homenaje a David, me puse muy, muy contenta porque creo que lo que hace más destacado a David y merecedor de este premio es una virtud que yo valoro mucho y que lamentablemente creo que es en este minuto escasa en nuestro país, que es la honestidad intelectual. Y creo que el déficit en esta cualidad, la honestidad intelectual, explica en parte el estancamiento que tenemos en nuestra economía. ¿Y por qué? Porque, y esto creo que empezó a pasar hace aproximadamente una década atrás, en que en vez de tener una conversación, y lo que veíamos de lo que pasó en esos 30 años exitosos, en que lo que primaba era la discusión técnica, la discusión en base a la evidencia, empezó a primar una discusión en base a consignas. A consignas, la verdad, que era fácil popularizar, que todos las entendían muy simple, muy fácil, pero que no tenían detrás el respaldo a la evidencia. Cómo no acordarnos en esa época, yo estaba en Libertad y Desarrollo, del país más desigual del mundo, del lucro como causa principal de la mala educación, y de una que creo que es súper relevante, porque la vinculo además a lo que vimos antes de lo que fue la trayectoria de Alejandro Foxley. Esta idea de que el crecimiento en realidad solo llegaba a una minoría de privilegiados que no lo querían compartir. Y que la verdad que la evidencia y los datos mostraban que eso no era así. Y que si hacíamos políticas en base a un diagnóstico errado, los resultados iban a ser malos. Muy distinto a lo que había sido el Chile de los 90, en que efectivamente en los años anteriores había habido crecimiento económico, pero existía una carencia social, una demanda social. En esos años el crecimiento efectivamente no estaba ayudando a resolver los problemas sociales como sí lo hizo en las décadas posteriores. ¿Y qué pasó frente a ese periodo de consigna, esa discusión de consigna? Lamentablemente lo que yo creo que pasó, que muchos, por el objetivo de recuperar el poder, cedieron a la tentación fácil de esas consignas. Veo muchos de los que están aquí que no siguieron esa tendencia, y que creo que es clave y muy importante el rol que están jugando personas como David y otras personas de centro izquierda, muchos de los cuales están aquí, que queremos seguir haciendo la discusión de las políticas públicas en base a datos y en base a evidencia. Y en esto quiero destacar un poco la trayectoria de David de los últimos años, porque la verdad que ha sido muy valiente para defender cuáles son las causas verdaderas de los problemas en base a datos. Recordemos, y lo recordaba también antes Felipe, David fue nombrado el año 2014 presidente de la Comisión Asesora en Materia Previsional, la llamada Comisión Bravo,
Y yo me acuerdo que lo primero que hizo David en esa instancia fue pedir los datos. Pedir los datos. Algo que parecería como casi que es un desde para hacer políticas públicas, pero la verdad es que, como tú lo has dicho muchas veces, David, los datos no estaban. Algo se logró avanzar en ese periodo, pero todavía no se contó con toda la información necesaria para analizar un tema de tanta relevancia como es arreglar el problema de las pensiones en Chile. Eso yo ya lo destaco, creo que se pudo avanzar. No logró David el objetivo de poder haber hecho eso en base efectivamente a datos completos, a historias previsionales completas. Viene después el periodo del estallido, el periodo de la pandemia, y sigue en nuestro país viéndose esta tendencia clara al deterioro en la calidad de las políticas públicas. David fue de los primeros en condenar en forma muy tajante y muy clara la que yo creo ha sido una de las peores políticas públicas del último medio siglo, que son los retiros de los fondos de pensiones, tremendamente populares políticamente, tremendamente populares. Y yo nunca vi en esto ninguna duda respecto al discurso que hizo David en esa materia, de decir, esta es una muy mala política. La ha llamado después la antirreforma de pensiones, porque efectivamente fue una antirreforma de pensiones. Otra faceta en la que creo que hace al merecedor de este premio en políticas públicas, en lo que ha sido su contribución a políticas públicas, es que también lo mencionaba Felipe, lo que ha hecho en materia del análisis del mercado laboral. David ha hablado de una emergencia laboral no declarada, diagnóstico que al menos yo comparto plenamente, y también de nuevo en base a los datos, en base a la evidencia. Chile no ha recuperado la tasa de ocupación laboral que tenía previo al estallido, previo a la pandemia. No la ha recuperado. Esto no es un fenómeno que tenga que ver con un fenómeno mundial, un fenómeno global. Esto es algo que se está dando en Chile. Y es tremendamente preocupante lo que estamos viviendo, porque esos empleos que no se han recuperado son empleos de sectores de bajos ingresos. Y ha sido muy valiente en declararlo, y además aquí hay un tema que también yo destaco como muy relevante, el rol de comunicador en forma simple de los problemas. Y la verdad que todos los meses después de que sale la encuesta laboral del INE, David da una entrevista en EMOL en que explica y va mostrando cómo vamos en esta idea de recuperar y tratar de ir resolviendo esta emergencia laboral no declarada, que creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como país. Y por último, quiero destacar en forma muy, muy merecida lo que ha sido su aporte en la discusión de esta dilatadísima reforma previsional que necesitamos en Chile. Se da a conocer la reforma previsional del gobierno y nuevamente David Bravo lidera a un grupo de expertos que le piden al gobierno que entregue todos los datos, los modelos, los cálculos en base a los cuales se está basando el diagnóstico de esta reforma. Algo se logró, pero la verdad que nuevamente no fue suficiente. Nunca estuvieron todos los datos. Yo asistí a algunas de esas reuniones que tuvimos con DIPRES y para que nos mostraran los resultados de las estimaciones. Todavía había mucha opacidad respecto a cuál es la evidencia en la que el gobierno basa el diagnóstico que hace para estar proponiendo la reforma que propone. Y aquí quiero destacar que tampoco se quedó tranquilo con eso y le pidió los datos a las administradoras de fondos de pensiones en forma innominada, y por primera vez hizo un estudio que yo creo que lo deberíamos haber tenido en Chile hace mucho tiempo, y haber dicho, a ver, ¿qué pensiones está pagando el sistema de pensiones? ¿Cuál es el diagnóstico real? ¿Cuáles son las causas de los problemas? Creo que finalmente aquí lo que hubo respecto a este estudio, que yo considero tremendamente valioso, es que a lo mejor hubo una interpretación mal. Aquí el estudio no se basaba en decir tenemos tasas de reemplazo suficientes, por lo tanto no tenemos que hacer nada. No era ese, a mi juicio, el diagnóstico principal que se obtenía de ese estudio. El diagnóstico era que para aquellos que cotizan, el sistema entrega buenas pensiones. El problema es que no cotizamos. Y esa es lo principal que tiene que resolver la reforma de pensiones, y efectivamente, frente a ese diagnóstico, la reforma que se está proponiendo no resuelve el problema de las pensiones, porque no incentiva a cotizar más. De hecho, uno podría encontrar argumentos para pensar que va a haber más incentivos
a eludir y evadir cotizaciones, y el problema de fondo no lo vamos a resolver. Y la segunda cosa muy relevante que mostró este análisis de los datos de David, y que todavía es más preocupante que el anterior, es que las pensiones en el futuro van a ser más bajas que las actuales. Eso también se desprende de la evidencia y de los datos, y de hacer un modelo en base a lo que se espera sea la demografía, a lo que se espera que sean los retornos, temas en los que yo creo que podemos tener bastantes consensos. O sea, aquí no es un tema de que no nos podemos poner de acuerdo en cuál va a ser la demografía, sabemos cuál va a ser la demografía, sabemos más o menos lo que se espera respecto a los retornos, y entonces, en base a ese análisis de datos, lo que demuestran los estudios de David es que las pensiones en el futuro van a ser más bajas que las actuales, y ¿qué es lo que hace la reforma que propone el gobierno? Mejora las pensiones actuales a costa de las pensiones futuras. Y por lo tanto es una reforma que no va a resolver el problema. Y yo quiero agradecer especialmente a David esa contribución que ha hecho, y que ojalá sea la base para que volvamos, como fue Chile en el pasado, a discutir las reformas en base a la evidencia y no en base a consignas. Y por eso creo que este premio que se le está dando a David es tremendamente merecido, porque pone muy en alto esa virtud de la honestidad intelectual, independiente de a qué sector político uno puede estar o no afiliado. Así que felicitaciones, David, creo que te mereces mucho este premio, y muchas gracias. Estamos premiando en CLAPES la trayectoria de David Bravo en políticas públicas. Llamamos ahora a Sergio Ursúa a referirse a David, por favor. Buenos días, muchas gracias a todos por participar de este evento. Quiero agradecer, por cierto, a mi casa en Chile, CLAPES UC, por la oportunidad de poder venir a festejar y reconocer a quienes yo creo que son dos ejemplos para todo economista, como es Alejandro Foxley y David Bravo. Voy a partir agradeciendo a la familia de David, porque yo sé, y lo he visto en primera persona, el tiempo de dedicación que David le ha puesto a su trabajo durante todos estos años, así que la verdad que el premio también es para ustedes. La vida es un conjunto de experiencias, ¿cierto? Y en ella interactuamos con terceros que nos cambian. Y creo que David, la contribución que ha hecho a la economía, por cierto, es muy significativa, a las políticas públicas, pero también ha tenido un impacto sobre la vida de mucha gente, y por ahí me voy a ir hoy día. Pero el impacto de David va más allá de las personas. Quiero partir discutiendo de su llegada a la Universidad de Chile en los 90. La Facultad de Economía de la Universidad de Chile estaba cambiando en los 90. Llegaba una generación de profesores jóvenes que estaban más metidos en la micro que en la macro. Los datos comenzaban a aparecer, los computadores empezaban a ganar fuerza, ¿cierto? Y por lo tanto teníamos la posibilidad de analizarlos. Y los estudiantes que estábamos ahí creíamos que éramos espectadores de este proceso, sin saber, claro, que la metamorfosis institucional que estaba experimentando la Chile, FEN, nos marcaría para siempre. Me acuerdo que mi amigo Tomás Raúl, que hoy día es el director del departamento del Instituto de Economía de la Católica, que estaba en una generación mayor, un día me dijo, me insistía que tenía que ir a hablar con este profesor que había llegado de Harvard. Y yo decía, bueno, anda reclutando estudiantes, me decía, para ser ayudante de investigación. Me insistía Tomás. Yo estaba en ese momento trabajando con Lucho Rivero, quien estaba ya lanzado en su campaña. Yo era el ayudante de don Luis, que estaba lanzado en su campaña como rector. Así que aquí quizás había una transición interesante. Así que me animé a pasar por la oficina de un tal David Bravo para ver de qué se trataba esta cuestión. Recuerdo la conversación vivamente. Mari Becerra, la secretaria de David por muchos años, me hizo pasar a la oficina. Y David, con esta calma genética que tiene, está con esta vacuna contra los nervios, que es una cosa increíble. Usted no sabe la cantidad de momentos en los que estamos en el límite, tenemos un deadline, y David con una pasividad, una calma impresionante, maneja las cosas muy bien. Estaba organizando unos libritos amarillos que yo nunca había visto, que eran estos NPR Working Papers, que en la Chile nadie tiene, pero David estaba lleno de esto, tenía
tenía, digamos, altos de journals, lo que me parecía interesante, un buen primer enfoque. Y luego de un par de preguntas, un poco de conversación, David fue directo al grano, con dos solicitudes que fueron perentorias en ese momento. Me dijo, primero, renuncia a Riveros ya, al decano, potencial rector. Dije, ok. Y segundo, te quiero ver mañana acá a primera hora para comenzar a trabajar en varios proyectos. Yo quedé golpeado. No había visto, la verdad, esa combinación de calma y determinación nunca. Algo así como un oso panda, pero con instinto asesino. Así que imposible poder dejar pasar la oportunidad. Fui a hablar con el futuro rector, que me dio un poco de pelea, pero aceptó la decisión sin mayores problemas. Y al día siguiente, tempranito, estaba en la oficina entonces de este profesor Bravo, y aquí estamos casi 30 años después. Déjeme contarle un poco a David como profesor, porque va a ilustrar, yo creo, el enfoque de David a la economía. Tenía un sílabo de estos programas, cierto, de curso de 20 páginas. ¿Sí? Típicamente un programa tiene 2 o 3 páginas, no. David tenía 20 páginas de programa, lo que era una cosa, era un libro. Le aprendí, David, mucha economía laboral, mucha econometría. Yo creo que, de hecho, David me salvó de ser un macroeconomista, por lo que estaré eternamente agradecido. Porque convengamos que la macro sin la micro está a 1 centímetro de la alquimia, así que yo creo que eso se lo agradezco. La experiencia me permitió ver a David utilizando la economía día a día, y aquí les quiero contar una anécdota. Yo era el ayudante del curso de David, y corrigiendo una prueba me di cuenta que había habido copia. No tenía evidencia, pero tampoco tenía muchas dudas de lo que había pasado. Así que fui a hablar con él, le expliqué la situación y me dijo que no me preocupara, que él se hacía cargo, que él iba a comprobar la sospecha. Yo tenía mis dudas, o sea, esto estamos hablando de 2 estudiantes ya tercero o cuarto año, esto lo habían hecho seguramente hace mucho tiempo, y le dije, mira, la verdad que yo he sido además testigo en un par de estos sumarios por copia, son un desastre, una lata, la Chile funciona súper mal esto, no vamos a llegar a ninguna parte. Y ¿sabes? David me dijo, súper sencillo, si no me ayudas a desenmascararlo, te hago el sumario a ti. Así es simple. Esa transparencia y honestidad intelectual a la que hacía Cecilia, yo creo que fue muy marcadora. Así que a buen entendedor, pocas palabras, así que me pidió las pruebas y que citara a los 2 alumnos con 15 minutos por reloj de diferencia entre cada uno lo antes posible. Así que dicho hecho, llegó el gran día, el primer alumno entra a la oficina del profesor Bravo, yo piré afuera con el segundo, y a los 15 minutos sale el copión con una cara de 2 metros. Sin dirigirnos las palabras, pasa, ¿cierto?, por nuestro lado. Fue el turno del segundo, quien ahora salió no ya con una cara de 2 metros, sino que derechamente con lágrimas en los ojos. ¿Qué diablos le dijo David? ¿Qué puede haber dicho el profesor Bravo para haber tenido este resultado? Yo sabía que no había mucha evidencia. ¿Qué es lo que hizo David? Yo entro a la oficina y para mi sorpresa David me muestra 2 declaraciones firmadas por los estudiantes diciendo que habían copiado. Yo creo que era una cosa increíble. Así que cualquier duda, sospecha, se había acabado. Entonces le pregunto a David cómo lo hizo. Es fácil. Le dije al primero que teníamos pruebas de la copia y le ofrecí 2 opciones. A, sumario. Yo ya había recibido esa amenaza. B, que le ponemos un 1 en la prueba, pero que tenía que confirmar, sin sumario, pero que tenía que confirmar que había efectivamente habido copia. Una vez que le mostré, así que sin cuestionar la existencia de la prueba, lo que me pareció un error básico, rookie mistake por parte del estudiante, pero fue así, tomó la opción B. Así que teníamos carta firmada y un 1 en la prueba. Y al segundo me dice, no tuve que hacer nada. Una vez que le mostré que el socio había firmado la confesión, firmó solito. Así que se va con sumario, y si le preguntan en el sumario por el compadre, nosotros no tenemos nada que ver. Ya se denunciaron mutuamente, nosotros solo confirmamos lo ocurrido, y chao. Teoría de juegos aplicada. Puros incentivos de gestión de la información en el dilema del prisionero. Salí diciendo, efectivamente, este profesor es un crack, y yo creo que David lo ha demostrado una y otra vez. Otra faceta de David, que no siempre se reconoce, es que David es un innovador. Muy increíble. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile debería tener 2 placas
en su oficina. Una con el nombre de David Bravo y la segunda con el nombre de Joe Ramos, que premiamos acá hace algunos años. Ese centro fue un aporte fundamental en las políticas públicas por décadas. Lo recuerdo vivamente a los dos discutiendo sobre el nombre del centro en esa oficina de café, la sala de café que tenía el FEN en la Torre 15. Sus estudios y encuestas han jugado un rol central en la política pública, primera innovación. Pero David no paró ahí. En su traspaso desde la U de Chile a la Católica, que fue algo así como Hulk llegando a la Chile, así como un delantero que se le trae en la Chile. Claro, no puedo dar un ejemplo del equipo de David que es innombrable, así que no me voy a... Ahí tenemos un problema, pero no lo voy a mencionar. Pero en su traspaso David hizo lo que pensamos muchos que era imposible. Levantó un segundo centro, que fue incluso más allá de Centro Microdatos. El Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, de la PUC, se ha transformado en un referente en el debate económico y de política pública. El aporte de David este año, con su estudio respecto de las cifras de empleo, lo que hemos ya, Felipe lo hizo en su momento, Cecilia también, cuando alertó David respecto de esta crisis no declarada en el mercado laboral, se hizo desde allí. Así que es un tremendo trabajo merecedor por sí solo de este reconocimiento, David. Les podría hablar horas y horas del aporte de David a las políticas públicas a través de sus años. Por ejemplo, de sus malabares para poder ponernos de acuerdo mediante todo tipo de estrategia en el contexto de la Comisión de Pensiones. Nos agarramos las mechas muchas veces en esa instancia, pero el resultado fue un aporte que la verdad fue lamentablemente desaprovechado por el país. También de su trabajo en muchos años en el debate de los datos y transparencia, muy importante, fundamental, o en el salario mínimo, o sus estudios que permitieron la conformación del seguro de cesantía, o de sus publicaciones en la economía de la educación. No olvidemos, Cecilia hacía referencia a esto, que la encuesta, o Felipe creo, no olvidemos que la encuesta longitudinal de la primera infancia fue un proyecto impulsado por David, que ha sobrevivido distintos gobiernos y ha tenido un impacto fundamental. En el 2023 no podemos obviar la vital importancia que ha tenido para el debate de la política pública sus cálculos sobre la tasa de pobreza, sus tasas de reemplazo, perdón. Sus estimaciones han cambiado la forma en la cual nosotros estamos evaluando el sistema previsional. Quiero cerrar mi relato con algo que probablemente solo quienes hemos estado en el entorno de David apreciamos. Yo creo que David es de aquellos economistas que más esfuerzo han puesto para mandar a la gente afuera a estudiar. Nos ha empujado, ¿cierto? Nos ha insistido, nos ha apoyado para que chilenos y chilenas podamos haber salido a las mejores universidades del mundo. Así que en el nombre de todos aquellos que soy parte de ese grupo, al que no has cambiado la vida, la verdad que te agradezco tu confianza sincera y apoyo desinteresado, David. El premio de CLAPES UC, y con esto termino, se te entrega hoy por el aporte del 2023, pero sería muy injusto no reconocer tu calidad humana. Yo creo que esa ha sido una característica distintiva de tu carrera, así que felicitaciones, David, por este merecido premio. Muchas gracias. Qué bonito oír los testimonios de las trayectorias de David y de Alejandro, su preocupación real por Chile y sobre todo por las políticas sociales. No son los economistas puros y duros, sino que son personas preocupadas realmente por el bien de la mayoría de los chilenos. Así que agradecida. Y ahora entramos al momento culminante en que se le entrega el premio a la trayectoria y a su contribución a las políticas públicas 2023 a David Bravo. Muéstrala, muéstrala.
David, ¿nos va a decir unas palabras? Bienvenido. Sí, solo unas palabras de agradecimiento a Clapes por esta reunión, ¿cierto? Por esta posibilidad de agradecerse, de mostrar esas facetas que le hacen tanta falta a la discusión pública, los gestos humanos. Y para mí, debo decir, es doblemente honroso estar acá acompañando a Alejandro, ¿no? O sea, creo que alguien a quien he admirado desde que lo conocí, habiendo trabajado en CIEPLAN, sido contratado por José Pablo Arellano, puesto en el círculo de René para trabajar, habiendo llegado juntos de haber sido el 12 de marzo, ¿cierto?, cuando llegamos al Ministerio del Trabajo, y también en esa escuela que fueron estos años, haber aprendido, digamos, de haber sido también un testigo de esos años tan importantes, de esos días tan importantes, donde no sabíamos bien qué es lo que venía, pero al mismo tiempo también quisiera reconocer esa dimensión humana, ¿cierto? Esa dimensión humana de diálogo, de acercamiento. Había una gran sintonía en esos años, de verdad. Esa era una suerte de alguna manera como país creo que fuimos tocados, digamos, fue un momento bien especial. Y nunca se me han olvidado esos años. Bueno, tampoco quise nunca volver a trabajar como trabajé con René, porque fue demasiado. Me había casado justo una semana antes del cambio de gobierno y afortunadamente nos vimos harto con Verónica en esos días. Se divisaron. Y después entramos a esto de la reforma laboral que había que presentar a los 3 meses. Entonces ahí nos dimos cuenta que había mucha flexibilidad horaria, digamos, para ampliarla. Y estuvimos trabajando sábados, digamos, y creo que hasta domingos, ¿no? Entonces, bueno, yo aprendí muchas cosas en ese periodo y una de las cosas que aprendí es que no iba a volver a trabajar en el sector público. De lejos con René, pero fue una gran experiencia y me siento muy parte de este agradecimiento, homenaje a Alejandro Foxley, a través de Alejandro a todas las personas realmente únicas, digamos, que están acá. Iris creo que lo resumió muy bien, Edgardo Benninger, por supuesto. Así que yo creo que lo que uno aprende de esas personas, efectivamente, es esa rectitud básica, ¿cierto? Esa rectitud básica de... o sea, ¿cómo uno no va a aprender de José Pablo, de René, en fin, de ese grupo, de cuestiones como la austeridad, ¿cierto? Son personas muy austeras, son personas son personas muy dedicadas, muy empáticas, efectivamente, con el país. Y eso es una escuela, creo que es una escuela importante. Después, en el curso del trabajo, cuando ya me tocó trabajar de vuelta, también me di cuenta que en el trabajo que hicimos en el Ministerio del Trabajo, en Hacienda, en fin, el ritmo de las políticas públicas es tan intenso que no puede esperar un estudio de 12 meses, de 2 años,
como a los académicos nos encantaría, ¿cierto?, que pudiéramos hacer una investigación de largo aliento, uno toma los datos que existen y tiene que salir con algo rápido y hay ciertas urgencias. Pero me quedó muy claro que me quedó muy claro lo que faltaba. Me quedó muy claro cuáles eran aquellas cosas que se requerían para hacer un mejor debate. Y es por eso que me he dedicado mucho al tema de los datos, la evaluación, y ha sido una forma tal vez de aportar a esa misma meta, ¿no? de quienes yo aprendí mucho, Patricio Meller, Eduardo Ninat, que también trabajé con él, pero entendí que había que, como dice Sergio, había que salir de la macro. O sea, Chile estaba, gracias a las políticas que tuvimos, se enrieló, empezó a tener un desarrollo como no habíamos tenido antes, y había que dedicarse un poco más a la micro, a las políticas públicas, y ojalá con la mayor evidencia posible, y con mucha persistencia. Lamentablemente creo que efectivamente en Chile nos hemos ido quedando atrás en muchas dimensiones. Una de esas dimensiones es también un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de la información. En un cierto momento en Chile hemos sido líderes en muchas dimensiones, se empezaron a hacer evaluaciones, se empezaron a hacer públicos los datos, información, se empezó a generar un buen círculo virtuoso, pero hay un momento en el que de nuevo nos quedamos pegados, ¿no? Y eso también tiene que ver con cosas que se hacen mal, como pasó con el censo 2012, como hay algunos de esos accidentes, ¿cierto?, que en la práctica nos dicen que hay algo que no funciona, ¿cierto?, algo que está mal, pero podríamos estar dando un salto gigante si es que pusiéramos un poco de empeño en un gran acto de transparencia, abrir mucha información y dejar que opere el que ahora tenemos una gran cantidad de gente que, digamos, varias veces ha crecido, número de investigadores, gente con formación, y podríamos poner toda esa capacidad al servicio con los datos para que nuestras discusiones de políticas públicas sean mucho más razonadas. Pero nos quedamos pegados. Y no es razonable, ¿cierto?, que, como fue en mi caso, ¿cierto?, incluso siendo presidente de la Comisión Asesora de Pensiones y habiendo mostrado el decreto que me nombró, y cuando conversé con la presidenta Bachelet le pregunté si era efectivo que yo podía pedir cualquier dato que necesitáramos, pero no llegó ninguno, para ser bien franco. ¿Okay? Entonces teníamos mucho que hacer, y los desafíos del país son enormes. Si miramos seguridad, si miramos salud, está lleno de desafíos. Por lo menos yo creo que los economistas tenemos, también lo he aprendido mucho con quienes están acá presentes, al final nos interesa el ser humano, nos interesa la calidad de vida de las personas. La calidad de vida no tiene una dimensión, no son los ingresos, es la seguridad, ¿cierto? En una persona, en una familia, están todas esas dimensiones juntas. Está la dimensión de la salud, la dimensión del cuidado, está la relación familiar, está todo ahí, es multidimensional, no está separado como por ministerios, como funcionan las políticas públicas, ¿cierto? No es que transporte usted lo ve allá, educación por allá, está todo integrado. Y si no le damos soluciones a las personas, ¿cierto?, porque seguimos con esta lógica burocrática de funcionar, creo que ahí hay una meta importante, como ponerse en el lugar de las personas. Y en el caso, por lo menos, de la gente que trabaja como en las cosas que hacemos, poner mucha información que permita echar a andar esto. Y evaluación, ¿cierto? O sea, porque en definitiva nos quedamos en los titulares,
En los 90 se empezó a hacer este programa de evaluaciones en DIPRES, por ejemplo, que fue un buen comienzo, pero nos quedamos pegados, ¿no? O sea, deberíamos hoy día ser probablemente el país que estuviera haciendo las evaluaciones de mejor calidad. Podríamos haber aprendido mucho al respecto y podríamos tener, a lo mejor ser de ayuda, digamos, para esta discusión política que hay de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Entonces tenemos mucho por hacer y hay muchas posibilidades. Y ahí, entonces, bueno, agradezco mucho el premio, en verdad. No estoy acostumbrado a los premios, pero sí pienso que puede ser una buena idea para que, en particular, se vea todo lo que hay por hacer y pueda ser también algo que genere entusiasmo como a las generaciones más jóvenes, a los nuevos estudiantes. Y ciertamente quiero agradecer también mucho a todos mis colegas en la época de la Universidad de Chile. En general, cuando uno va a un lugar, uno no mira la puerta de salida, digamos, básicamente se compromete ahí hasta donde completamente. Y creo que la experiencia también en la Universidad de Chile fue muy importante. La experiencia en la Universidad Católica ha sido también muy, muy importante. Y creo que tengo que agradecer un poco a los equipos, ¿cierto? Al equipo que tenemos acá en el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales. Bueno, hay 3 o 4 que son ex Microdato, así que estaban bien formados. Y bueno, y realmente gracias Felipe por el gesto, en verdad muy, muy estimulante. Y vamos ahora a ponernos a ver cómo enfrentamos el desafío en estos temas pendientes que hay, que estoy seguro con el entusiasmo que queda después de este premio y también con el sentido de misión que siempre tiene uno después de escuchar a Alejandro, ¿cierto? Creo que eso nos lleva a todos a motivarnos, a decir que no tenemos que hacer cambiar las cosas, ¿cierto? Tenemos que hacer algo para que las cosas ocurran. Me recordaba con esa frase del tema de la viabilidad política, que realmente nos ha clavado, digamos, tremendamente. Siempre me he recordado de esa imagen del presidente Elwin, cuando tenía yo creo que era como una norma, que le iba a decir a la gente lo contrario a lo que querían. Y terminaba con mucho coraje diciéndoselo y siendo aplaudido, ¿no? Al final, porque hay algo de honestidad siempre ahí. A la gente puede ser que le guste en principio que le digan algo que parece intuitivo, razonable, digamos que para un retiro, recurso, no sé, algo populista. Pero esa honestidad es algo que yo creo que marca mucho y hoy día hace mucha falta, ¿no? Hace mucha falta. Nadie entiende por qué no, estando todos de acuerdo, ni siquiera es parte de la reforma de pensiones el aumentar la jubilación. No se entiende, ¿cierto? No se entiende que es como que le sacamos el cuerpo. O estamos haciendo una reforma ahora y ponemos préstamos, ¿no? Entonces estamos como mal enfocados. Honestidad, de todas maneras, y coraje, creo que es por lo menos lo que me llevo de esta ceremonia. Muchas gracias. A nombre de CLAPES UC, les agradecemos a todos quienes han participado con nosotros durante esta mañana y reiteramos también nuestras felicitaciones a los homenajeados. Y a quienes nos están acompañando presencialmente, los invitamos a un café afuera del salón. Muy buenos días y muchas gracias.